Buenas tardes, aquí tenemos el título de esta nueva conferencia, es la primera vez que doy una conferencia sobre Mariano Fortuny titulada Balance de una pasión historiográfica. Bueno, cuando me dieron el título me quedé sorprendido porque dije, bueno, ¿qué tengo que hacer aquí? Y hablé con Quílez, y el profesor Quílez, y me dijo, pues mira, tú que eres el biógrafo verdadero y has conocido a la familia y has vivido de Fortuny toda la vida, pues haz tu balance. Digo, oye, pues es muy buena idea. Y aquí lo voy a hacer. Me voy a confesar con todos ustedes. Aquí tenemos el retrato de Mariano Fortuny y Marsal y Cecilia de Madrazo y Garreta en el año 1867, cuando se comprometieron para la boda. El de Fortuny lo vemos como un Géminis, como era, con ascendente Leo, y precisamente es un retrato que psicológicamente se le ve el pelo ensortijado, una mente clara, su bigote y perilla, eso sí que era aún un poco romántico, pero lo que no era romántico era su americana de pana negra, su pañuelo de colores. ¿Quieren creer que Fortuny estuvo copiado por su pintura, pero también por su vestimenta y por su personalidad? Se puso de moda aquí, en Roma, en París, los americanos, todo el mundo se puso el pelo ensortijado, la barba y perilla, la americana de pana. Hoy mismo, en el Museo Napoleónico, he tenido el gusto de ver el retrato de la princesa Matilde de Bonaparte. Pues cuando Mariano Fortuny, en abril del año 1870, estuvo en la recepción que le dio Matilde, tenía que ir de frac. Y él le dijo, bueno, fue una de las peleas con Cecilia, que era su esposa. Y él dijo, sí, yo no voy a la recepción de la princesa Matilde. Y el tío fue con americana de pana. Y se puso de moda la americana de pana en París también. Pero esta es la personalidad. Y otra cosa es la creación. Aquí Fortuny, en el año 67, está en el periodo medio de su creatividad. Había tenido su primera época, hasta el año 60, de formación. Estudió en la academia, después estudió en Roma con una pensión, periodo de formación, y cuando fue pensionado, fue becado, pero cuando fue pensionado a Marruecos con motivo de la guerra de Marruecos, allá ya empezó la creación del estilo propio de Fortuny. No es un cuadro de historia, no son cuadros de historias, las batallas de Tetuán, la batalla de Guadras, es algo más en Fortuny. Es la expresión de Fortuny en un cuadro de batallas. Pero esto lo haremos cuando hablemos de la técnica. Mariano Fortuny aquí tenía 31 años. Su esposa tenía 7 años menos. Cecilia era hija de Federico de Madrazo Kunz, el director del Museo del Prado, el director de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, el director de la Escuela Superior de Pintura y el primer pintor de cámara de la reina Isabel II. Por tanto, era una niña que quedó huérfana a los 8 años, pero fue educada esmeradamente por su padre y verdaderamente recibió la educación de las Ursulinas muy recta, tanto en Madrid como en París. Hablaba perfectamente castellano, italiano, porque la abuela era italiana y en casa de los Madrazo se practicaba el italiano, hablaba el francés, tenía conocimientos de alemán, sobre todo después cuando fue amiga de Wagner, y después tuvo conocimientos de inglés. Una mujer preparadísima. Su mejor amiga era la que fue duquesa de Ferran Núñez, hija de los duques de Ferran Núñez, que fue duquesa de Alba. Por tanto, ya pueden más o menos imaginarse el nivel de esa señorita. Pero lo que tenía de bueno
Cecilia, soy un enamorado de Cecilia, soy un enamorado. El balance de mi pasión es que tengo pasión por Fortuny y por Cecilia. Así que esta es la respuesta de la conferencia. Entonces, Cecilia tenía como su padre una rectitud, y a través de la cantidad de cartas que he podido traducir, porque he tenido que traducirlas y pasarlas a documento, he visto cómo es ella. Porque aparte que soy licenciado en Historia General, licenciado en Historia del Arte y Psicología, he hecho grafología. Y entonces toda la grafología me ha servido muchísimo para conocer tanto los ritmos del epistolario de Fortuny como el de Cecilia de Madrazo. Tengo más correspondencia de Cecilia que de Fortuny, pero por eso conozco. Como Fortuny lo conozco personalmente por los trazos de su pintura, porque son los mismos trazos que las grafías de escritura. Son los trazos los pictográficos. Y eso se nota cuando hay un cierto ritmo en la pintura, en los fondos, se ve que es de Fortuny. Me habla el cuadro que es de Fortuny. Este es el gran monstruo, el que me he sentido privilegiado de haberlo conocido y haberlo estudiado. Federico de Madrazo Cruz. Yo soy de la promoción de 1969 por la Universidad Central de Barcelona. Acabé en el 69 y hice la tesina. Y la tesina la hice con Federico de Madrazo Cruz. Federico de Madrazo Cruz es un pintor de cámara, bueno, les he dicho todas las retahílas, pero es el mejor pintor de retratos. Fue considerado, primera medalla de oro en varias exposiciones de París, fue reconocido internacionalmente en toda Europa, era miembro de todas las reales academias, desde San Petersburgo, desde Berlín, desde Viena, París, Londres, de todo, Lisboa, Roma, en todas, era miembro de la Academia de San Luca, era miembro honorario, era de todo. Este hombre fue pintor de cámara, su vida artística no fue feliz en ella porque se tuvo que dedicar al retrato, porque claro, tenía tantos títulos y como pintor de cámara pues se vio obligado a pintar retratos de la aristocracia. Bueno, yo hice la tesina, me fui a Madrid, intenté trabajar en los archivos de la Biblioteca Nacional, de la Academia de San Fernando, del Museo del Prado, pero todo esto me sirvió para conocer pues, este hombre que presente la tesis, la tesina. Aquí ven el estudio de Federico de Madrazo. Esto es parte de mi colección. Soy un apasionado, por tanto, tengo una colección de fotografías, tengo, bueno, esta es parte, este es el estudio de Federico de Madrazo, otra foto del estudio de Federico de Madrazo, un estudio en el Palacio Martiniano de la Pale de Venecia, donde se encuentra Cecilia con su hija María Luisa. Aquí tengo varios retratos, en el centro verán el de Fortuny con Cecilia de Madrazo, a la izquierda el de Cecilia de Madrazo leyendo, el de Ricardo Madrazo, su cuñado, con él pintando el retrato de Fortuny precisamente, el otro es el de Raimundo con su hijo, el de María Luisa Garreta. Aquí tengo otros, como el retrato de Fortuny en el centro, los estudios, Federico de Madrazo. Como verán, en mi casa es un cenáculo de Fortuny, de una vitrina también, con todos los objetos de Fortuny, medallas de Fortuny, estampas, todo esto proviene de la pipa de Fortuny. Aquí verán Cecilia de Madrazo con sus dos hijos. Todo esto está en mi colección. Esos son los breviarios de Cecilia de Madrazo, una medalla de José de Madrazo, una libreta de notas de Mariano Fortuny, y este es el profesor José María Gudiol Ricard, director del Instituto Mayor de Arte Hispánico, un protector mío. Cuando yo acabé la carrera, como les he dicho, hice la tesina,
pero entré como asesor artístico literario en Editorial Ramón Sopena, para poner al día la enciclopedia Sopena, si son españoles era muy conocida, y yo tenía que poner todos los artistas que habían muerto, pues ponerlos, es decir, entonces no había ni Wikipedia, ni había nada, ni ordenadores, ni nada. Estamos hablando del año 69, en la prehistoria. Y entonces yo estuve haciendo todo este trabajo, pero claro, por las tardes me iba al Instituto Mayor de Arte Hispánico a hacerme la tesina, y una vez concluida la tesina, la tesis doctoral. Y entonces el profesor Gudiol me cogió mucha simpatía y me dijo: no te preocupes, que en el instituto te vamos a ayudar a hacer la tesis doctoral sobre Madrazo, y entonces vamos a hacer las fotografías y todo, vamos a hacerlas contigo. Que entonces entró Santiago Alcolea, que acababa la carrera, y Santiago era el hijo de la directora del departamento de fotografía, Archivo Más, y entonces me dijo: pues no te preocupes, que te haremos, tú dejas una foto para ti, te la regalamos para la tesis, y otra la dejamos para la fundación. Sí, claro, indiscutible que sí. Con el tiempo fui miembro del Instituto Mayer, claro, me nombró miembro del Instituto Mayer. Y con Gudiol, claro, le iba muy bien, porque íbamos a ver las colecciones, íbamos a ver todo, y Gudiol me acompañaba, y también veía lo que le interesaba, que eran los Goyas o lo que salía, y también los Fortuny. Entonces, claro, donde íbamos, si había Madrazos también podía haber Fortunys, y entonces empezamos. Otro de los personajes imprescindibles para mí es Joan Eno de las Artes. Fue director de los museos de Barcelona. Él estaba haciendo el catálogo de Mariano Fortuny, y entonces Gudiol, estábamos en el año, yo presenté la tesis doctoral en el año 1974, el 11 de octubre de 1974, en la Universidad Central de Barcelona, porque no quise hacerlo en Madrid, porque lo había hecho la tesis en Madrid, lo hice en Barcelona porque era la primera tesis doctoral que se presentaba en el Departamento de Arte y Medio Ilustración, es decir, bueno, pues soy yo, Y entonces en lo de las artes dijo: yo estoy muy ocupado, haz tú el catálogo de Fortuny. Y entonces me pasó la opción de Fortuny. Y entonces ya inicié en 1974 mis investigaciones en Fortuny. Otro de los personajes importantes es Enrique Lafuente Ferrari, catedrático de Historia de Arte de la Universidad Complutense, y su mujer, Mari Carmen, que era la directora de archivos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Ella me ayudó muchísimo, tuve que trabajar gratis porque tuve que ordenar todo el archivo de los legajos, y Lafuente Ferrari me dijo: no, tú haz también el libro de Madrazo, porque yo no puedo continuar con él, y además tengo problemas con Mariano de Madrazo. Entonces, para hacer una tesis doctoral, ya saben ustedes que no sirve solamente lo que tenemos, y entonces se tiene que investigar algo más. Y no solamente era en patrimonio nacional, muy difícil de entrar, el Museo del Prado, nada difícil, la Academia de San Fernando, ya con doña Carmen, ya nada difícil, pero sí muy difícil entrar en casa de los Madrazo. Pero el destino me apoyó. Este es el balance de una pasión. La pasión la puedes tener, pero tienes que tener la ayuda de un hado. Y yo tuve un hado que me dio. Es decir, yo llamé a don Mariano de Madrazo, embajador en la Ministerio de Asuntos Exteriores, no me contestaba. Entonces yo pedí permiso al profesor Gudiol si podía llamar de parte del Instituto Mayer a la embajada, al ministerio. Él me dijo: sí, puedes dar mi nombre,
y te hago una carta de presentación para que te abran. Y además me parece que no de las artes también, director de los museos, que iba con un cartulario así para que me enseñaran la documentación de lo que me ha basado la tesis doctoral y lo que he basado la biografía de Fortuny. Y entonces, pues claro, no fue fácil. Como no me contestaba, busqué en el leasing teléfono que encontré con Mariano de Marazo López de Calle y tal, pues, en Villa Castillo, en un pueblecito de Villa Castillo, de Castilla, yo sé. Y entonces les llamé, se puso una camarera, y don Mariano está en Madrid. Digo, ay, es que necesito hablar con él. Dice, mire, le doy el teléfono de Madrid, ya que vino todo, por una camarera. Yo llamé a Madrid, a la calle Factor número 3, es un edificio que se derrumbó, cayó con todo, suerte que ya no vivía en ello. Y en un edificio delante del Palacio Real, que los salones daban al Palacio Real con una vista maravillosa. Y entonces se puso don Mariano y dice, ¿quién es usted? Digo, mire, yo soy un licenciado de la tal, le expliqué la historia y que quiero hacer la tesis doctoral. He hablado con don Enrique Lafuente Ferrari, me permite hacer el doctorado con ustedes y tal. Ah, bueno, pues venga, ¿dónde está usted? Estoy en Barcelona. Pues venga, el martes próximo, venga a casa a tomar café a las 3:30. Bueno, pues a las 3:30 con mi maleta le llevé la tesina y le llevé 2 álbumes de fotografías. Estas fotografías las había sacado del MANAC de Barcelona, del Museo de Arte Moderno, del Departamento Fotográfico, gracias a una gran amiga, que la tengo que nombrar, Carmen López. Después lo saqué del Instituto Mayor de Arte Hispánico, Archivo Más, y después del Archivo de Investigaciones Científicas Diego Velázquez, la antigua Fotografías Moreno. Claro, todo esto lo había localizado, y claro, esto eran más de 100 fotos, claro, de un pintor que había catalogado 50 cuadros, ya en una tesina ya hago 100, pues ya era suficiente importante. Bueno, voy, presento, me pasa un gabinete y bueno, entra él y nada, muy bien, muy simpático, la tesis hace así, muy bien, perfecto. Abre el libro, dice, la duquesa de Medinaceli. Yo me quedé, no, yo tengo catalogado retrato de dama, posiblemente la duquesa de Milán. No, este es el retrato con madroños de la duquesa de Medinaceli. Bueno, entonces, ya tenía abierto el arcón era algo impresionante, donde estaban todo el epistolario de Fortuny, estaba todo el epistolario de Fortuny, y de Cecilia me abre la arca y me saca un libro con todo el inventario escrito a mano por Federico Hernández de los retratos que había hecho cobrando y de los retratos que había regalado, con los precios, el año, los precios, todo. Bueno, claro, abre, usa, sí, duquesa de Medinaceli. Claro, él no sabía que estaba en ella, pero es que tampoco lo sabían los duques de Medinaceli, porque cuando hablé con los duques de Medinaceli, bueno, con la duquesa viuda y después con su hijo, para ir a ver los retratos que tenían en Sevilla y en Madrid, entonces les dije, es que les llevé las fotos, y claro, cuando vi que estaban en Sevilla, les dije, y estos dos retratos son los duques de Medinaceli, ¿dónde están? Eso los tenemos en Ética. Si no son Medinaceli. Claro que son Medinaceli. Aquí está, constan ella vestida de madroño y él con las 4 órdenes militares. Bueno, y entonces, claro, los duques de Medinaceli están emocionados, yo también emocionado, bueno, y él emocionado porque, claro, iba viendo fotos que él desconocía. Entonces, se va, me deja, primero cerró todo, para que yo no tocara nada, se va y aparece a los 10 minutos. Dice, mire, hoy es el cumpleaños, otro hado, otro destino. Hoy es el cumpleaños de mi esposa. Y han ido a almorzar mis hermanas. Y ahora vendrán mi hija, mis hijos. Dice, vamos a tomar el té. Queda usted invitado. Y entonces paso
Y cuando paso las veo a todas con el álbum. ¡Ay, mira, este es el cuadro que tiene Filonita! La de ¡ay, este lo he visto! Bueno, y me acogieron. Yo tenía 22 años, bueno, tenía 24. Y me acogieron como, bueno, todos. Esta es doña Cecilia de Madrazo, la ahijada de Cecilia de Madrazo, esposa. Esta vivía en Santo Trovaso, 1111, en Venecia. Y desde entonces, cada año la íbamos a ver con mis padres. Ella me quería como un sobrino. Esta es Dolores de Madrazo. Aquí cumplió 100 años. Y como verán, estoy como un miembro de la familia. Esta es Dolores de Madrazo, también con ella. Una carta de Mariana Madrazo, por el señor don Carlos López, mi querido Carlos, para que veáis cómo va la cosa. Y esta es Elena de Madrazo y Valderrábano, y esta es mi socia, Montse Martí Aixelà, con la cual he hecho la mayoría de mis libros, no las de Madrazo. Les explicaré. Bueno, voy a poner un poco de agua que se me está sacando. Si les aburro, bueno, supongo que están divertidos, ¿no? Vale. Cuando hice la tesis doctoral, pues la presenté, un laude y punto, y ya está. Y entonces, mientras tanto, continué trabajando en el Editorial Chopena y por las tardes iba cada día al Instituto Melier a trabajar para la tesis doctoral. Para el libro de Fortuny. Y estaba en el MANAC y estaba en el Instituto Melier. Y en el año 80, en el 78, yo hice una exposición de Fortuny en Artema, Barcelona, con obras inéditas todas. Y en el año 80, el profesor Ludiol me llama y me dice: mira, Carlos, me han pedido una persona de confianza para ser director de Subastas Brock de Barcelona. Y he pensado en ti. Hombre, no estaba mal. Primero, que tenía un sueldo. Segundo, que era por las mañanas, así me permitía las tardes dedicarme a catalogar. Y después, pues claro, conocer obras. Porque verdaderamente, si eres director de catálogo, pues estás en contacto con otras subastas, estás en contacto con museos, estás en contacto con todo. Y verdaderamente esto, claro, me fue muy bien. Y entonces acepté. Lo que pasa es que lo que era mediodía se transformó en día entero. Y entonces, claro, me acortó las horas de trabajo. Entonces, Montse Martí Aixelà ya era licenciada y entonces entró y fue mi mano derecha. Estuvimos trabajando en Subastas Brock 5 años. Y además, a mí se me ocurrió la idea de fundar una sociedad, la Sociedad Española de Tasaciones de Obras de Arte, y esto también me permitía hacer tasaciones y conocer más obras. Claro, en el Instituto Melier iba muy bien, porque toda esta obra era fotografiada y ampliamos el fondos del antiguo Melier. Y bueno, y así fue. Hasta que en el año 85, yo le dije a Montse, o salimos de la Brock y hacemos los libros, o nunca publicaremos los libros. Y entonces decidimos dejar Subastas Brock y entonces nos pusimos a redactar los libros. El primero, bueno, este es el de Federico de Madrazo, que lo publiqué en el año 1980 y que fue el duque de Cádiz, muy amablemente, el que me lo presentó. Este es el otro libro de Federico de Madrazo de 1994, con motivo del centenario, que era la segunda parte de lo que yo he ido investigando, nuevas aportaciones. Ese ha sido mi juguete. Es decir, este libro mi padre lo tenía, mi padre era coleccionista de pintura, en casa teníamos Fortuny, teníamos Madrazo, y este libro lo tenía papá con sus libros de bibliografía, de bibliófilo, y verdaderamente pues era mi juguete y lo tengo repetido. Lo tengo en mi casa de Sitges, en mi casa de Barcelona, en las vitrinas. Esto es una joya, esto es una joya.
Este es el catálogo de 1974 que hizo Eno de las Artes. Este es uno que hice yo de Fortuny, bueno, artistas rusenses, pero ya ven que es el coleccionista, el coleccionista de grabados del Manac. Este lo hicimos en Reus en el año 1981. Este es el catálogo razonado de Mariano Fortuny, donde he catalogado casi 3.000 obras, entre óleos, gouache, dibujos, acuarelas, aguadas, sin grabados, porque eso ya hay otro especialista. Y este es el segundo volumen. Este es Pintores Españoles en Roma. Todos estos libros los he presentado aquí. María Luisa Contenta la conocí entonces. Ella también siempre me ha ayudado. Conocí a los herederos de Serra, a los herederos de Salinas, bueno, todos a través de ella. Siempre me ha protegido en la academia y siempre hemos tenido muy buena relación. Y estoy muy orgulloso de que esté presente. Gracias. Y entonces lo presentamos en el 87. Este es el Pintores Españoles de París, que lo presenté en el año 89. Hicimos todos los libros, claro, tuvimos tiempo para redactarlos, para publicarlos. Les quiero decir que el haber trabajado en la Brock me ha servido, o me sirvió, para poder tener una amplitud de conocimientos que en un despacho, en una biblioteca no tienes. Has de estar en contacto. Y claro, todos los cuadros que me venían de la Escuela de Roma o de la Escuela de París española, o me venían, claro, los iba catalogando. Pero no había ordenadores, señores. Eran fichas, grandes ficheros, grandes la foto. Bueno, no saben ustedes lo que ha sido el trabajo. Si yo hubiera tenido ordenador. Bueno. Esa es la presentación del libro en la academia con Trinidad Sánchez Pacheco, otra gran amiga. Esa es la del año 87, el libro de Pintores Españoles en Roma. Esto es en otra. Esta es la de Fortuny. Esta es la de 1989. Sí, por el embajador de Méndez del Valle. Sí, Méndez del Valle, sí. Que nos invitó a la cena y todo fue muy agradecido. Aquí es en México, aquí es en Londres, bueno, aquí firmando los libros. Y ya empezamos, a partir de entonces, fuimos comisario de exposiciones, hemos hecho exposiciones de Fortuny, pues en Galicia, en Andalucía, en Zaragoza, en Salamanca, en Madrid, en Reus, en Valencia, en Alicante, en todos los sitios. Bueno, y en el extranjero hemos hecho en Polonia, en París, bueno, en México. Aquí Fortuny, otra en Granada. Entonces fui nombrado académico de San Fernando y Rodríguez Acosta me pidió esta exposición para la Fundación Rodríguez Acosta de Granada, que fue muy bonito porque después me permitió en los jardines dar una cena a mis amigos y dimos una cena fortuniana. Como hacía Fortuny en el jardín, pues nosotros sin poner las telas, pero hicimos como si fuese con guitarra, como hacía Fortuny con Agrasol que tocaba, hicimos una cena fortuniana en Granada, quedó muy bonito. Este es el último catálogo en Gdańsk, en el Museo Nacional de Gdańsk en Polonia. También he colaborado en otras exposiciones, también en Valentina Moncada, cuando hizo el atelier en la Vía Marguta, me pidió un capítulo sobre los pintores españoles en Vía Marguta y encantado lo he hecho, y creo que mi compañero será uno que mañana podrá a lo mejor citarlo. Bueno, aquí tenemos Gemito, otro de los grandes discípulos de Fortuny, admiradores, le hizo este retrato. Este retrato lo tiene Elena de Madrazo. Y este es el retrato, este mismo, estaba puesto hizo varias versiones, copias, y estaba puesto en Campo Verano, donde está enterrado Fortuny, pero los delincuentes
se lo llevaron. Y entonces en el año 2013 el alcalde de Reus Pellicer y los amigos de Fortuny en Reus lo hicieron una copia fidedigna y le hicimos un homenaje, me llamaron, entonces hice una conferencia en la academia, una conferencia en Nápoles, hicimos el homenaje en Campo Verano, le pusimos todo el mundo le compramos esto, ¿cómo se llama? Las coronas de laurel y tal, y le hicimos un homenaje muy bonito. Y yo en varias ocasiones también he ido y le he llevado flores. El único que me parece que le llevo flores soy yo, a Mariano Fortuny. Bueno, empezamos con la historia de Mariano Fortuny. Mariano Fortuny, ya les sabe, ya les digo, hasta la época de formación, pues nada, es un pintor que era maestro ya desde que nació, no era pintor, era maestro. Es decir, ya de pequeño todos los dibujos de los más juveniles ya se nota que tenía una pericia que es innata en él. Entonces, ¿qué sucede? Que todo el mundo ha guardado estos dibujos porque sabían que el futuro sería, y por eso existe tanto dibujo de primera época. Cuando llega a Roma, él tiene un problema monetario para tener una pensión muy ligera, y entonces necesita tener pero tenía que instalar un lienzo que hacía 3 metros de alto por 10 para poder plasmar la batalla de Tetuán, que era lo que tenía el encargo oficial, ¿no? Y lo que le daba dinero. Y entonces, claro, no encontraba el local. Y alquiló el antiguo Palacio Borromeo en Vía Flaminia, que todos ustedes conocen, porque ahora es la embajada de Roma en el Vaticano. Entonces, en el Principado, donde están las columnas, en ese gran salón, pudo instalar este lienzo donde desarrolló la famosa batalla de Tetuán, que quedó admirado todos sus compañeros y todos los artistas italianos que pasaban por allá. La escuela de Roma, los romanos tuvieron muy buena relación con Fortuny, muy buena relación. Hasta Bertuni, que Bertuni era intocable, pero Bertuni también entró sobre todo cuando se casó con Cecilia. Este es en el año 73, cuando ya regresó de Granada, ya antes de morirse, un año antes de morirse, allá se abrió la Vía Flaminia para poner un sistema de gasoducto, para el gas, gasoducto, no sé, bueno, para poner los tubos de gas. Y entonces, pero no, peligraba, porque se explotaba tal. Y entonces también el alquiler era mucho más caro, porque desde la llegada de Humberto, desde la llegada de la monarquía, subieron muchísimo los precios en Roma y duplicaron el precio y todo esto. Entonces se hizo hacer este edificio, que fue su estudio, el mejor estudio de Europa, no de Roma, porque Bertuni tenía un gran estudio en Vía Marguta, uno de los mejores, y después ya gallegos y todos Benlliure, todos tuvieron grandes estudios, pero el primero fue el de Mariano Fortuny. Allá tenía desde cerámica nazarí, había armaduras, había telas maravillosas, que las telas no era coleccionista de tela. Él compraba las telas para poderlas pintar para fondos. La que era gran coleccionista fue Cecilia de Madrazo. Cecilia de Madrazo es la que compraba telas, y estas telas no se subastaron, estas telas se las quedó, y después su hijo, basándose en estas telas, desarrolló la técnica de impresión en las fábricas de la Giudecca de Venecia y hizo las telas Fortuny, pero porque la madre era la coleccionista. Bueno, esto da al jardín, este jardín es la Villa Flaminia, es la Villa Martinori. En la Villa Martinori, que ahora es un lugar público donde la música, un centro musical, aquello era donde residía él. Y esto era el estudio, y por el jardín podían entrar. Ese es el ambiente de los Fortuny.
A la derecha tenemos a Grassot, el pintor íntimo amigo, los Grassot, íntimo amigos de los Madrazo. Aquí tenemos José Casado de Alisal, ella está Cecilia sentada con su hija María Luisa, la señora Grassot, la señora Ferrandi, este es Marianito y con otras damas. Aquí tenemos Domenico Morelli, en el centro con la barba negra, es Domenico Morelli, el escultor Ettore Ferrari. Bueno, aquí está Grassot otra vez, se repite porque están. Bueno, todos son artistas que estaban invitados a las famosas, hacían paella, y el que la hacía era a Grassot. Y eran las paellas dominicales en el jardín precisamente de la Villa Martinoli. Y ¿cómo se llama? La tienda para que impulsó en los jardines era persa. Hemos de hablar de los modelos. Los modelos son muy importantes para los artistas y muy perjudiciales. En este caso, aquí tenemos a Arlequino. Arlequino, bueno, no se llamaba Arlequino, se llamaba Arlequino. Arlequino no solamente fue su modelo, fue su amigo y fue su secretario y servidor. Es decir, incluso cuando fueron a París, él se cuidaba de los baúles, se cuidaba de todo. Es decir, el hombre de confianza de Mariano Fortuny. Aquí lo vemos en una acuarela neohistoricista, neorromántica, que es lo que se considera Fortuny, neorromántico. La crítica aún no está de que Fortuny es un luminista y es Fortuny, no hay más. Pues esto no, esto es la tradición y está vestido con casaca a la manera de París, a la manera que es lo que le gustaba la alta burguesía parisina, europea, austriaca, alemana y también la americana. Aquí tenemos varios, aquí mira, los he ido identificando, todos los modelos. Este es Gigi Carnegia, este modelo, bueno, él iba a la Academia Gigi. La Academia Gigi se tiene que hablar que era algo muy especial. La Academia Gigi se inicia en los años 58, aquí en Via Margutta, ¿cómo se llama? Talaracci, Gigi Talaracci, la inaugura y juega con pintada natural y además el desnudo, algo que en España no había y claro, Fortuny aquí se inicia en el desnudo. Hemos de decir que el hijo de Talaracci, Fortunato, será el modelo de Fortuny para más adelante, el hijo de Talaracci. Este, por ejemplo, Carnegia, él se lo usa para pintar así con la barba y tal, como si fuesen los nazarenos o los ermitaños. Por ejemplo, este es Rampino. Rampino lo usa para los campesinos y aquí tenemos el Sansone. Este también tenemos varias academias, desnudo, pero también lo hace vestir en un cuadro histórico. Aquí tenemos otro modelo, aquí tenemos otro modelo, aquí tenemos a Estela, aquí tenemos a su propia mujer, Cecilia de Madrazo, aquí tenemos a la señora de Grassot, es decir, que también usó a su propia familia o a sus amigas para modelo. Y aquí tenemos a Rampino y a Estela. Esta es una de las acuarelas más grandes, esta es muy grande. Claro en él, porque siempre... Bueno, el cuadro que todo el mundo conocemos y que todo el mundo dice que se inició en el éxito internacional, la batalla de Tetuán. Aquí tenemos un detalle de la batalla de Tetuán, que vemos que es una batalla, pero lo que es el dinamismo, cómo está pintado el celaje, los fondos, pero no es esto lo que hemos de mirar en el cuadro. Esto no es Fortuny. Este es el Fortuny que se ve obligado a pintar para la Diputación. Ahora vamos a ver el Fortuny real. Este es el Fortuny real. Mira esta acuarela, tan solo manchada, qué luz hay. Los blancos, el contraste. Mire usted,
el viento, cómo hay el movimiento. Estamos hablando, señores míos, de 1862, 1864. Mira, las luces, este fondo goyesco totalmente. Mire, cantando, lanzando la voz al aire. Pero también hace el cuadro de composición neorromántica, que es lo que consideran aún los críticos e historiadores, para el comercio. Para el comercio. El que está atrás es Arlequino, pues ya han pasado los años, ya han pasado 5 años. Aquí vemos una versión. Fortuny nunca copió sus cuadros, versionó, que es diferente. El tema es el mismo, pero va cambiando, va girando las estructuras. Por ejemplo, esta escultura que ven aquí, él la tenía pequeña, y aquí la pone en grande. Pero el jarrón que lo ve aquí, él lo tenía grande y lo pone pequeño. Bueno, él usa sus elementos de su colección para... Bueno, Goya le entusiasmó. Pero aquí no tenemos el retrato de Goya por Fortuny. Este era el portero del Museo del Prado. Pero estas cosas, es decir, cuando uno estudia un autor, pero tienes un epistolario o tienes, por ejemplo, lo que he tenido yo, las libretas, los anuarios de Federico de Madrazo, donde se lo apuntaba todo, y pone: hoy Mariano ha ido al Museo del Prado y ha pintado a Iglesias, el portero del Museo del Prado, como Goya. Y es el año 67. Claro, ese es el portero de Iglesias. No es un retrato de Goya. Pero todo esto es por el epistolario y por los documentos que he podido exhumar. Si no hubiéramos tenido estos documentos, no hubiera podido hacer el catálogo razonado. Pero es que además, las conversaciones que he tenido, tanto con don Mariano, con doña Cecilia y con doña Dolores, me han estado explicando en vivo lo que decía aquí la viuda Cecilia de Madrazo. Y claro, sobre todo, la más era doña Dolores yo le llamaba tía Lola, porque como tuvimos tanta confianza, además mis padres se hicieron muy amigos de ellos, mi padre compró muchas cosas a los Madrazo, porque claro, cuando necesitaban dinero mi padre pues le compraba. Y tuvimos, bueno, una relación bueno, yo era la tía Lola y la tía Cecilia, y ellos eran su sobrino. Y estaba invitado todo, todas las bodas de los nietos, y todo como uno más de la familia. Y soy uno más, y me la quiero como mi hermana. Pues, claro, con esto es la pasión que hablamos, pues sí, pero gracias a tener estos documentos, todo el epistolario, todas las cartas, todos los comentarios, todo, es una maravilla. Bueno, fíjense ustedes, eso es de 1800, creemos que 70, pongamos que sea de la época ya de Sevilla, cuando estuvo después de París. ¿Qué me dicen ustedes? Esto no es impresión. Esto es una impresión lumínica que si lo pinta Manet o Monet o quien sea, hubieran dicho impresionismo. Pero lo pinta Fortuny y nadie comenta nada. Goya. Las tauromaquias de Goya le entusiasman. Cuando está en el año 64 ya va a Federico Madrazo y le pide permiso para que le presente a Cardenera. Va a la colección Cardenera y empieza a pintar, a copiar Goyas. Y después, para copiar, pero no para vender, sino para perfeccionarse en la técnica de Goya. Y entonces hace una serie de tauromaquias, de escenas de tauromaquia. Claro que los franceses se habían hecho, Degas había pintado el torero muerto en el 62, pero bueno, pero no era esto, esto es diferente, esto es vivo, es una fotografía pero hecha a la realidad, a plein air y tomada al natural. Miren ustedes, esto todos los pintores han pintado el español, que se le conoce por españolismo, y todos han pintado, todos los seguidores de Fortuny han pintado escenas de tauromaquia. Y fíjense, estos son los rasgos que ya hablo yo de Fortuny, cómo está pintado este solaje, esta arena.
cómo está pintado todo esto. Bien, el público que se ve que está vibrando. Mire esto, 4 manchas y aquí ves un torero apoyado. Esto es un estudio que hizo, otro estudio, y aquí tenemos para el cuadro famoso de la Vicaría, el detalle de Lagartijo, el famoso Lagartijo, y Nicolina, otra de las modelos de fortuna. Les quiero decir que el cuadro de la Vicaría lo presentó Goupil, entonces ya tenía el marchand Goupil, desde que se casó con Cecilia en 1967, Goupil ya fue el marchante y el que pues vendió la mayor parte de las obras oficialmente. Y lo presentó en París. Este cuadro fue adquirido por Madame de Cassin. Unos dicen que era amante de Napoleón III, otros dicen que no, pero es igual, tenía mucho dinero esta madame, y lo compró en 70.000 francos oro, el precio más caro, ni Messionier ni nadie. Y además Gautier llegó a decir que era un cuadro que parecía pintado por Goya y retocado por Messionier. Y esto, todo el mundo, bueno, pero es que además a Madame de Cassin al día siguiente ya le ofrecían 90.000 euros, 90.000 francos. Es decir, que era un cuadro que salió el éxito de Fortuny ya estaba dado. Y hoy, no sé a quién se lo decía, que he estado en el Museo Napoleónico y he visto el retrato de la princesa Matilde. Y no, Matilde Napoleón. Y digo, pues mira, precisamente, se lo decía a mi compañero, digo, mira, precisamente, aquí está vestida con el vestido todo, que fue en el año 1869 cuando invitó a Fortuny y a Cecilia a una soirée en su casa. Y Cecilia, el primer disgusto que tuvo con Fortuny porque no quiso ponerse el frac para ir a la fiesta. Y se fue con la americana de Panati. Y es a partir de entonces cuando se puso de moda también en París. Pero fue en esta soirée. La princesa Matilde era también pintora, le gustaba pintura y admiraba a Fortuny. Y fue muy amiga de Cecilia en aquella época. Bueno, y también hemos visto un torero hecho por su propio interés y por su disfrute, y ahora vemos un torero hecho para vender. Preciosista. Sus hijos también fueron modelos. De aquí vemos a su hijito en Granada, después de París, viene ya la segunda época de Fortuny, cuando él tiene ya 33 años. En París hubo la guerra, entrábamos en la guerra franco-prusiana, era un peligro estar en Madrid, pero es que además había el cólera. Y claro, él tenía 2 niños pequeños y decidió dejar París e irse a Roma. Tampoco no podía, porque había el cambio político también. Y entonces dijeron, nos vamos a Madrid. Pero en Madrid también había el cambio, la revolución del 68 y después lo de la República y todo esto, dijeron que nos vamos a Granada. Y allá se quedaron en Granada durante 2 años. Y es una época de creatividad continua. Y esto es el Rianejo Bajo. Y aquí vemos el cuadro. Vemos el detalle que han visto ustedes, el niño, y ahora lo ven aquí. Aquí con María Luisa, al lado es la niña, María Luisa. Y aquí vemos pues una escena cotidiana, la mujer a la derecha, la mujer de Martín Rico, del pintor paisajista, la señora de Agrasot es la que está con el abanico y la mantilla, Agrasot es el que está sentado y los modelos. Esa Cecilia de Madrata en estado de buena esperanza de Mariano. Y aquí vemos también su mujer en el centro, a la izquierda, con el mantón rojo, en Cecilia de Madrazo, es decir, que su propia mujer hizo de modelo. Este cuadro del Ayuntamiento Viejo de Granada. Bueno, Carmen Bastián, otra modelo. ¿Algún problema hubo de haber con Carmen Bastián? Carmen Bastián era una gitana blanca, de raza blanca, andaluza, granadina,
y le sirvió de modelo. Y verdaderamente, fue modelo durante 2 años, quería acompañar a los Fortuny a Granada, pero Cecilia zanjó el asunto, dijo que no, no sé qué sucedió, y entonces ella fue modelo de un pintor americano que estaba fortuniano americano, y esa la llevó a Madrid, iba con carruaje de lujo y tal, pero los hermanos gitanos pues la mataron. Bueno, es una historia que, de ciencia ficción, pero salió en la Ilustración Española Americana, toda explicada, y nos ponen el nombre de Fortuny, pero sabemos que tenía que ser ella. Bueno, este cuadro lo tenían los Madrazo en su casa, pero tenían un cristal, y en el cristal Mariana de Madrazo lo había pintado, claro, todo muy decentito. Y claro, yo tenía 24 años. Pues no, tú no lo puedes ver. Carlitos, tú no lo puedes ver esto. Bueno, al final, para que me lo vieran, no, hubo un drama, porque se puso toda la familia, pero déjalo que no seas tonto, porque no quería verlo. Y ahora pues está representado en todos los catálogos, está representado en todo. Eso es Zolesco. Zola es el naturalismo. Hay muchos pintores que ya han presentado el sexo femenino y él lo presentó. Es decir, además existe uno pequeño, firmado, que solamente es el sexo. Que bueno, está catalogado en mi libro, pero no en color. Este es otro modelo de Fortuny, pero quiero explicar cómo está pintado en la época de Granada, con expresión, expresivo. Fíjese, el Ayuntamiento Viejo de Sevilla, cómo está pintado. Aquí se usa todo, pincel, espátula, caña. Él utiliza todo aquí. Mire el celaje. ¿Cómo está eso pintado? Esto es. Esta casa de Granada, y fíjese el detalle de la niña. Esa carita, bueno, esas luces, que le vienen los brillos, el blanco el blanco amarillo del fondo y el ropaje que están manchados, son manchas, no es nada. Es que, ¿cómo pueden los críticos decir que es neorromántico y que es preciosista? Es preciosista para hacer el torero que hemos visto, la vicaría, pero eso no es preciosismo, por favor, es que no conocen, ¿verdad? Esto es Carmen Bastián, la modelo. Este jarro también lo tenía. Fortuny era propietario de 3 piezas importantísimas de arte nazareno, de nazarí, granadino nazarí. Uno es el famoso jarrón de la Alhambra, que está en el Museo de San Petersburgo, en el Palacio de Invierno de en el Museo Nacional, en el Museo del Hermitage, en la Sala Fortuny. Se llama Sala Fortuny y está en el centro. Otro es este, que era ovalado, azul y blanco. Y después hay una lápida preciosa que está en el Museo de los Osma en Madrid. Este es otro de los cuadros que a mí me encantan. Ha de existir el grande. El que yo conozco, este es el pequeño, que es de este tamaño, lo tenían los Madrazo también, y tenían 22 dibujos preparatorios, de los cuales uno lo tengo yo porque me lo regaló Mariano de Madrazo cuando publiqué el libro. Uno de los regalos que me hizo fue el balcón de lo que es el hotel Plaza ahora, pues el balcón donde estaba la princesa Margarita y Humberto viendo el carnaval. Y entonces él pintó esto, y esto pues no es San Carlos, claro, pero esto es movimiento, con luz, movimiento. Y este es uno de los últimos cuadros que pintó, que es la Ville-Jeter. La Ville-Jeter es lo que yo creo que lo hubiera hecho, era cuadros que iban a plener con escenas muy figuradas en el centro y todo lo demás lleno de luz y expresión. Pero esto era para el comercio, y ahora les voy a pasar lo que no es para el comercio, de la misma época. Esto, ¿qué les parece? 1874, agosto de 1874, año de la primera exposición impresionista.
¿No es impresionista? Esto, ¿quién es el pintor que 20 años después ha pintado algo parecido a Fortuny? Sorolla. Antes Pinazo. Pero a Pinazo no se le hace caso. Todo es Sorolla. No. Primero es Pinazo. El gran pintor es Pinazo antes que Sorolla. Pero la fama se la ha llevado Sorolla, que es buenísimo, ¿verdad? Pero esto no es Sorolla. Esto no es Sorolla, 20 años antes. Estos celajes maravillosos. Estos celajes maravillosos. Y una maravilla. Sus hijos en el salón japonés. Estuvo muy imbuido también por el arte japonés. Y entonces aquí tenemos a Marinito y aquí un dibujo maravilloso que también pertenece a mi colección, que era de Ricardo de Madrazo, su cuñado, el padre de Mariano, de María Dolores y de María Cecilia. Pues aquí está Fortuny en el hecho de su muerte, tomado por Fortuny en el momento, y la muerte trascendió enseguidamente. En la Ilustración española y americana apareció enseguida el grabado de Fortuny en el hecho mortuorio, y aquí una necrológica en que lo relacionan con Rafael Urbino. ¿Quieren creer que vivió Rafael 37, pero él vivió 36 y medio? Pero el entierro de Fortuny lo compararon con el de Rafael. Aquí tenemos Fortuny laureado, aquí tenemos Fortuny con el cabilero muerto, aquí tenemos el entierro, aquí es la iglesia de Santa María del Popolo, donde fueron de Villa Martinori, fueron todos, lo acompañaron al sepelio a la iglesia de Santa María del Popolo, y de allá fueron a Campograno en el túmulo, y todas las representaciones de todas las academias europeas en Italia, con Michetti, el presidente, Laura Michetti, que también quería ser alumna, pero había estado días antes de la muerte, 15 días antes, había estado en una soirée que dio Laura Michetti a Rubinstein, al príncipe de Rubinstein, que era el director de la Academia de Música de San Petersburgo, y que Cecilia de Madrazo lo invitó a la Villa Martinori 10 días o 12 días antes de morirse Fortuny, por eso que es muy raro la muerte de Fortuny, y lo invitó allá, y Cecilia interpretó a cuatro manos con Rubinstein, porque claro, en la villa, Mariano de Madrazo cuando regresó de Portici, hizo una nueva instalación de luz con focos de gas, una cosa que no sabemos cómo, pero que iluminaba todos sus cuadros de una forma, bueno, fue lo más moderno que existía. Y también en Granada ya lo había hecho, y lo dejó a la Academia de Granada, su instalación. Y en Roma volvió a hacer la nueva instalación. Y aquí en el Campograno, aquí vemos a Domenico Morelli, que va con Domenico Morelli, el de barba, que va con una mantón aquí al lado, es Domenico. A casa de la Lisa está hablando los presidentes, bueno, está todo el alcalde de... Todo el mundo estaba allá. Aquí es una copia, todo esto son documentos exhumados de los archivos Madrazo. Y este es un documento que se le da las gracias porque Cecilia cedió el corazón a la ciudad de Reus, donde había nacido Fortuny, y el corazón de Fortuny está en lápida, detrás de esta lápida, en la iglesia de Sant Pere de Reus. Aquí, bueno, la colección Fortuny, toda la colección, en primer lugar, Cecilia había pensado dejar, si regalaba o lo compraba el gobierno español Villa Martinori, dejar todos los objetos del estudio y los objetos de su casa instalados en el estudio para poder hacer un museo abierto de su esposo. Pero el gobierno español dijo que nada, como al hijo de Fortuny le sucedió con el Palazzo Orfei de Venecia, que también dijeron que no.
y entonces decidió hacer una venta. Este es el catálogo razonado, donde fueron los especialistas franceses en España, Capodianchi, pero los especialistas franceses son los que catalogaron todo: la cerámica, los bronces, los tapices, las cerámicas nazarís, todo lo catalogaron. Aquí tenemos las sesiones públicas que se hicieron en las academias, en todas las academias del mundo. Esta es la Academia de San Jorge en Barcelona. Este es el catálogo que se libró para la subasta de abril de 1875 en el Hotel Drouot de París. Y este lo tengo yo también, dedicado a don Federico de Madrazo, dedicado por el autor. Y aquí tenemos una foto del homenaje que se hizo en el año 1913, del 2013 hemos hecho nosotros, he sido yo, y este lo hicieron en el 13 y pusieron el mármol sobre el estudio de Fortuny, que consta que ya había tenido el estudio Fortuny. Esta es la compra del cuadro del coleccionista de grabados, bueno, también. Y, señores míos, este es el sello que ultima a Fortuny. El sello de testamentaría, todos los cuadros que no habían sido firmados y como murió de repente, pues todo lo que estaba en esto lo estampillaron con el sello Fortuny y aquí acaba la cosa.